Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Mañana quiero darle la bienvenida a los que se unen al canal de YouTube. Y el tema de hoy es la herencia y la instrucción. Hemos venido estudiando por varios domingos ya el libro de Gálatas. Y quiero hacer un poquito de contexto solo para que usted lo tenga en su corazón y tengamos esto en nuestra mente. La carta de Gálatas, que fue escrita para todas estas personas o la iglesia o la comunidad que se estaba formando, tiene un objetivo, esta carta. Y como lo hemos venido estudiando, Pablo está haciendo una defensa para decirles y para enseñarles que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo del Señor para cada uno de nosotros y que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Y voy a poner algo más, no podemos hacer algo para que perdamos la salvación, porque es un regalo de parte de Dios. Esto es lo que esta carta de Gálatas nos está diciendo. Pablo, esto es lo que nos está enseñando a nosotros, que no tenemos que hacer ningún mérito, ni ninguna buena obra, ni nada, para ganarnos la salvación, la vida eterna, porque esto viene como un regalo por gracia de parte del Señor. Con esto en nuestro corazón y en nuestra mente, quiero que leamos Gálatas 3:18. Dice: porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero a Abraham Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Y para poder comprender un poco mejor estos versículos, quiero que leamos o que podamos comprender ciertas palabras que nos dijeron en este verso 18. Número 1, herencia. ¿A qué se está refiriendo Pablo con la herencia? ¿Qué hemos recibido nosotros como herencia? La herencia que viene y que fue prometida a Abraham es la salvación. Aquí en este verso 18 nos está diciendo la herencia, la vida eterna, la salvación dado por gracia, es una promesa dada a Abraham. Entonces no son bienes físicos, no son bienes materiales, no es una herencia humana, llamémosle así lo que estamos acostumbrados a escuchar en esta palabra, sino que es una herencia prometida, que es la vida eterna, la salvación. Esto es lo que se refiere a esta palabra de herencia. Número 2 dice: si la herencia fuera por la ley, no sería por la promesa. ¿A qué ley se estaba refiriendo acá? Estas son palabras que quiero yo que usted pueda ir comprendiendo. La ley acá es la ley del Señor, la Torá del Señor, la instrucción del Señor. Pero quiero que ustedes vean que la palabra del Señor, la Torá, la instrucción dada por Él, estaba comprendida de dos cosas, de dos grandes, le dicen, dos grandes asuntos. Todas las promesas que están contenidas ahí, ese es uno de los asuntos. Y dos, los procedimientos o los mandamientos como nosotros los hemos conocido. Entonces, esta ley o la Torá del Señor están las promesas, porque las leemos constantemente, las promesas del Señor en su palabra, pero también están los procedimientos, están la forma, el orden que el Señor nos pide que nosotros nos conduzcamos aquí en la tierra.
Eso está comprendido en lo que es la instrucción del Señor. Ahora, estos procedimientos, y vamos a hablar justo de estos procedimientos o de este orden, porque en estos versículos a eso se está refiriendo. Cuando se dice ley o cuando leamos ley, se está refiriendo específicamente a esos procedimientos, a esa forma que el Señor nos pide como sus hijos para que caminemos en ellos. Esos son los procedimientos aquí en la tierra. Eso, cuando el Señor nos llama a nosotros y somos convertidos en sus hijos, nosotros reflejamos el ser sus hijos. ¿Y cómo lo podemos reflejar? Viviendo dentro de sus mandamientos, viviendo dentro de estos procedimientos que el Señor nos manda. Entonces, ¿qué nos está enseñando Pablo acá en este verso? Que la salvación, esa herencia, fue entregada por gracia, gratuitamente a Abraham y por ende a nosotros, porque nosotros formamos parte del pueblo que inició con Abraham. Y de esta ley se está refiriendo a estos mandamientos, a estos procedimientos que dice, si la herencia fuera por la ley, no sería por la promesa. ¿A qué se refiere Pablo entonces? Lo que hablamos anteriormente, que no tenemos que cumplir esos procedimientos para ganarnos la vida eterna, para ganarnos la salvación. No tenemos que hacer esas buenas obras que podemos pensar en nuestro corazón, sino que él sigue enfatizando, Pablo sigue enfatizando y enseñándonos que es por una promesa, que es por gracia. Eso es lo que quiero yo que tengamos en nuestro corazón de este verso 18. Ahora vamos al verso 19. Entonces dice, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por manos de un mediador. Si nosotros leemos esta versión, a veces puede crear cierta confusión y estas versiones que comúnmente podemos leer no nos dan toda la verdad de lo que el Señor había revelado a Pablo. Entonces yo quiero que leamos un versículo o este mismo versículo de manera literal y que prestemos atención igual a ciertos términos de ese verso. Gálatas 3:19, en una traducción literal. Entonces, ¿la ley qué? Haciendo esa pregunta. Ponga atención en esto. Para las transgresiones, por gracia, fue puesta en adelanto, hasta que viniera la simiente prometida, esto es Jesús, y fue ordenada por medio de mensajeros en manos de un mediador. Aquí Pablo está preguntando y él mismo lo va a responder. Y entonces la ley o entonces los procedimientos, los mandamientos, el orden que el Señor nos mandó, ¿cuál es su objetivo? ¿Para qué entonces esto? Y algo que debemos de tener en nuestro corazón es que la palabra del Señor es un todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos la dio completita. Entonces, la ley o los procedimientos o los mandamientos del Señor tienen una función. Tienen una función y debemos de saber cuál es su función. Dice acá, en el verso 19, por gracia fue puesta en adelanto para las transgresiones. Y esto es lo que nosotros debemos comprender en el momento en que fue entregada la ley y los procedimientos, las promesas inclusive, promesas y procedimientos. Cuando esta fue entregada, si ustedes se recordarán, fue entregada a Moisés, fue entregada
fue dictada casi que a Moisés. Pero comprendamos algo, que en ese tiempo no tenían al Espíritu Santo, no tenían la mente del Señor en los corazones. No existía en ese momento esa porción que nosotros hoy por hoy tenemos y que es de amor y que es de gracia también para nosotros. Ellos no lo tenían, ese pueblo no lo tenía. Fue entregada la palabra, fue entregada las promesas, fueron entregadas los procedimientos, tenían una función y era que el pueblo o los que fueron llamados los hijos de Dios pudieran distinguir entre el bien y el mal. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y Él nos recuerda todos los días su palabra en nosotros. Y hoy está dentro de nosotros y podemos distinguir entre el bien y el mal. En ese momento no tenían al Espíritu de Dios. Y entonces solo tenían su palabra. Y dice, fue puesta por amor, fue puesta por gracia, es cierto. Les marcó el bien, pero les marcó el mal. Les marcó las bendiciones, pero las sentencias también de si procedían a hacer las cosas no de acuerdo a lo que Él mandaba. Sí teníamos una sentencia. Y ustedes recuerdan el verso. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Hoy para nosotros, si no hubiese venido Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón, y no nos llamáramos, nosotros moriríamos en el instante. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la muerte eterna. Nosotros a través de su gracia y a través de su salvación tenemos vida y salvación eterna. Pero estos procedimientos, esta palabra, esta ley, sí nos marcaba y nos marca actualmente el bien y el mal. Y las consecuencias del bien, pero también las consecuencias del pecado, de las transgresiones. Sí no nos lo marca. Entonces sigamos leyendo. Dice, bueno, vamos a ver, la simiente prometida que está ahí, dice, fue puesta en adelanto hasta que viniera la simiente. La simiente prometida, en la versión anterior se recuerda, decía a la descendencia, a la descendencia. La mejor palabra es la simiente prometida. ¿Y quién es la simiente? Y en el verso 3:16 de Gálatas, y eso lo vimos la semana pasada, nos dice quién es la simiente. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno. Y es a tu simiente a la cual es Cristo. Por él fue puesta la promesa. Cristo es la simiente que dice la palabra o la ley fue puesta en adelanto por las transgresiones hasta que viniera la simiente, hasta que viniera Jesús. Ahora, vamos a ver qué nos quieren decir cuando hasta que viniera Jesús. Dice en el verso 19, fue ordenada por medio de mensajeros, por medio de un mediador. ¿Qué era un mediador? ¿Qué es un mediador? Hoy por hoy, ¿qué es un mediador? Legalmente, ¿qué podría ser un mediador? Un mediador es una persona que se encargaba de reconciliar dos partes, que trata de reconciliar dos partes. Pero esta persona tiene que tomar las posturas y saber las responsabilidades y las consecuencias de esta negociación. Eso es un mediador. Ahora, ¿quién es nuestro mediador? ¿Quién es el único que puede tomar una responsabilidad de reconciliarnos? Moisés, creemos que muchas veces, o por lo que leíamos, que Moisés era el mediador. Los judíos creen que el mediador es Moisés porque él recibió la Torá, él recibió los mandamientos. Pero el único mediador es Jesús, porque él sí tiene
la capacidad de mediar, de responsabilizarse como lo hizo por amor y por gracia para nosotros y tomar nuestro lugar. Es el único que puede hacerlo. Ningún humano puede hacerlo. Moisés no lo podía hacer, solo Jesús. Y eso, 1 Timoteo 2:5 nos lo corrobora, que dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Cuando Jesús vino a la tierra, siendo semejante a un hombre, Él se convirtió en nuestro mediador. Cuando vino el Señor Jesús, y Él vino por amor y por gracia a salvarnos, Él no vino a abolir la instrucción, no vino a abolir la Torá, sus procedimientos, sus mandamientos. Él mismo dijo: yo vine a cumplirlos. Él vino a completarlo. Él no vino a cambiar, ni quitar, ni abolir ninguno de sus procedimientos. ¿Por qué? Porque esa instrucción ha sido puesta para nosotros, para poder vivir de acuerdo a su santidad, de acuerdo a la manera en que Él nos manda aquí en esta tierra. Él nos dio un orden, Él nos dio ese compendio, Él nos dio su voluntad en su palabra para que nosotros la podamos leer, para que la meditemos cada día y la pongamos por obra. Ahora, cuando Jesús viene y Él muere, y ustedes se recuerdan de toda esta parte, Él murió por nosotros, Él resucitó a los 3 días. Luego de un tiempo Él asciende, pero hay una promesa que Él dejó establecida. Dice: cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu, mi Espíritu, y vendrá sobre ustedes. Ahora, el Espíritu del Señor está en nosotros y nos recuerda su palabra, nos recuerda los mandamientos, nos recuerda ese orden que nosotros debemos de cumplir. Por eso es que cuando nosotros en algún momento no hacemos las cosas como el Señor nos manda, ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos mal? ¿Nos redarguye algo y dice: no lo estoy haciendo bien? Ese es el Espíritu de Dios en nosotros. Sabemos que algo no está bien. Y esa es la promesa que el Señor tiene con nosotros. Pero hay algo bien, bien importante. Jeremías 31:33, hay una promesa que el Señor dio desde esos inicios, que dice: porque este será el pacto que haré con la casa de Israel. La casa de Israel también somos nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley, mi Torah, mi instrucción en su interior, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa era una profecía dada a Jeremías, pero que se aplicó en el momento en que Jesús vino a la tierra y que Él ascendió y nos dejó su espíritu. Entonces su palabra estaba dentro de nosotros, puso en nuestro corazón, en nuestro interior, su palabra. Y eso es tan importante, porque entonces su palabra que está en nosotros es la que nos hace ver cuál es el camino que debemos de conducir. Es la que nos dice: por aquí tenemos que caminar, por aquí no debemos de caminar. Pero obviamente todo esto está en la Biblia, está en su palabra. Ahí es donde está. Entonces, por eso sigue diciendo Pablo en Gálatas 3:21. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Y él mismo contesta: de ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar o dar vida, entonces la justicia o la salvación sería por ley. Lo que Pablo nos está
diciendo entre todo este juego de palabras, es el objetivo primordial de la carta, que su salvación es por gracia, que su salvación no es por los méritos, ni porque hagamos ni cumplamos el orden que el Señor nos mandó, sus mandamientos, ni siquiera por eso. Lo que está diciendo Pablo es que la ley tiene otra función, los procedimientos tienen una función distinta. ¿Acercarnos a Él en santidad? Sí. ¿Que debemos de cumplir eso? Por supuesto que sí, pero no para salvación, no para vida eterna, sino para que estar dentro de su orden aquí en la tierra y poder vivir de acuerdo a lo que Él nos manda. Para nuestro bien, sí. Por amor a nosotros, sí. Para eso nos dejó su palabra, para eso nos dejó sus procedimientos, para eso nos dejó sus mandamientos, para tener un orden aquí en esta tierra y que nos vaya bien. Ha sido por amor también, ha sido por gracia también. La ley sí nos manda, los procedimientos sí nos dicen el bien y el mal y las consecuencias de pecar, de transgredir, sí nos marca. Pero el Señor es fiel con nosotros, el Señor nos ama y el Señor nos perdona si nosotros venimos en arrepentimiento delante de Él para volver a comenzar, para volver a caminar. Él nos conoce, conoce nuestras debilidades, conoce las batallas que tenemos, las luchas que tenemos, las cosas que debemos de soltar y dejar. Él te conoce, Él nos conoce, sabe con qué o con quiénes batallamos. Pero Él ha puesto su espíritu en nosotros, ese poder en nosotros, para que nosotros podamos ir cada día aferrándonos a su palabra y cumpliendo la manera de vivir de Él. A veces no es fácil, no es sencillo vivirlo. Pero si está en nuestro corazón, con esa intención de responder con gratitud y con amor al Señor, es lo que nosotros debemos de hacer. Es lo que nosotros debemos de conocer y saber que el Señor sí nos manda cumplir esta parte para acercarnos cada día más a Él en santidad como hijos. Gálatas 3:22 dice: no obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fidelidad de Jesucristo a los creyentes. ¿Qué dice acá? Encerró todo bajo pecado. Y acá quiero que leamos Génesis 3:17. Nos va a tener una mayor claridad en lo que es encerrar todo bajo pecado. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Cuando leemos la palabra maldición o maldita la tierra, a veces nos hace un conflicto en nuestra mente por la misma palabra que dice ahí. Pero esta palabra ya lo hemos visto, hemos estudiado un poco acerca de la palabra, que maldición es lo que el Señor estaba haciendo ahí, es desconectó la tierra de su presencia. La mujer, Eva, le da de comer a Adán, ambos pecan, desobedecen la voz del Señor. Le dijeron: no comas de este árbol, comen de ese árbol, desobedecieron. Estaban viviendo en una tierra donde tenían una comunión con el Señor. El maldecir la tierra por la causa de ellos es que tuvo que desconectar la tierra, tuvo que crear un lugar desconectado del Señor para que Adán y Eva y su descendencia, por ende nosotros, viviéramos. Esa es la desconexión. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, como encerró todo bajo pecado, es porque encerró toda la tierra, porque tenía que haber un lugar
fuera de Dios, porque Dios no tolera el pecado, desconectada de Él, para que nosotros pudiéramos vivir. Y es donde nosotros hoy por hoy estamos viviendo. Esa es la maldición, esa es la desconexión, eso es encerrar todo bajo pecado. Y si ustedes se acuerdan de la palabra que está en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Precisamente por eso, porque todo está dentro de la desconexión de Dios, porque nosotros no podemos estar en un lugar, porque el Señor es todopoderoso, Él no tolera el pecado, no podemos estar en la conexión directa con Él. Entonces, tanto la creación como nosotros estamos esperando sí su segunda venida, sí o no. Estamos esperando su venida. ¿Para qué? Para que podamos tener una conexión completa con Él, una completa libertad, para que Él resucite a todos los que han sido llamados como sus hijos, para que seamos transformados nosotros y podamos tener realmente una comunión nueva con Él. Eso estamos esperando. En este verso también dice, a los creyentes fue dado. ¿Quiénes son estos creyentes? Somos todos nosotros que hemos sido llamados por parte del Señor. Tú eres un hijo de Dios, Él te llamó de convertirte en su hijo, en su hija. En esos creyentes. Ahora, cuando Dios nos llama o nos conduce a creer en Él, también nosotros tenemos que aprender las disciplinas o el orden, los procedimientos del Señor. ¿Para qué? Para reflejar que somos sus hijos, que somos creyentes. Un creyente, un hijo de Dios, refleja quién es su Padre, quién es su Señor, quién es su Salvador, quién fue el que lo apartó, quién fue el que lo puso en un lugar distinto. Nosotros como sus hijos debemos de reflejar que somos creyentes, que somos hijos dignos de Él. Eso sí, nosotros debemos de tener esa reflexión en nuestro ser, que nosotros como hijos reflejamos su palabra todos los días, con nuestras palabras, con nuestras acciones, inclusive con nuestros pensamientos. Y esa es la renovación que nosotros debemos de tener día a día. Su palabra es que limpia nuestra vida, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestra forma de caminar. Gálatas 3:23. Pero antes que viniera la fidelidad, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fidelidad que había de ser revelada. Custodiados, dice, estábamos bajo la ley. Y esta palabra es muy linda. Custodiados, uno dice guardados. Es una palabra que dice, es como un centinela. Un centinela es una palabra que dice montar guardia. La ley o los procedimientos nos protegían, nos montan una guardia, nos protegen del mal, nos protegen de las sentencias, de lo que va a venir a hacernos mal. Para eso están los procedimientos, por eso nos custodia, nos guarda, nos protege, y esto al final es por amor. Porque nos protege en algún momento de lo que nos puede suceder. Ya dice, nos fue puesta en adelanto. Bueno, conozcamos entonces esos procedimientos, conozcamos entonces ese orden y andemos en él. Dice que estos centinelas en la antigüedad se usaban para describir a los soldados que vigilaban, a veces en torres altas, a veces solo en las puertas. ¿Para qué? Para que los enemigos no entraran. Vigilaba, eso era la función del centinela, para evitar una invasión enemiga, para evitar inclusive de que ellos, o sea, para una protección por las guerras.
entonces su palabra ha sido puesta como una custodia en nuestra vida, como una protección para nosotros mismos, para guardarnos del mal, para dirigirnos, para hacer esa luz que necesitamos todos los días. Pero entonces hay que escudriñarla, hay que estudiar, hay que meditar, hay que estar presentes, hay que tener una vigencia en lo que leemos cada día. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos, ¿qué dice? A Cristo, para que seamos justificados por su fidelidad. Pero como ha venido la fidelidad, ya no estamos bajo el tutor. ¿Qué nos quiere decir tutor? Hay un ayo, es un pedagogo. La palabra de Dios nos manda a hacer una protección, nos manda, nos guía, nos impartía las disciplinas, nos enseñaba. Eso es lo que es un tutor. Eso es lo que la palabra del Señor es para nosotros. Ahora, dice que ya no estamos bajo ese tutor, porque Jesús ya vino. Claro, cuando la ley venía y marcaba las sentencias, estábamos muertos en delitos y en pecados. Por eso quiero que leamos este verso y con eso quiero terminar. Efesios 2, 4, 5. Yo les pido al equipo de alabanza que si se puede preparar para subir. Pero Dios es tan rico en misericordia, que nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. El que estamos custodiados por su palabra y el que haya sido puesta como un tutor la ley del Señor o los procedimientos, era porque también nos marcó las distintas sentencias, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero el Señor nos dio la vida eterna por su gracia y por salvación, por amor, porque Él te ama a ti, Él me ama a mí, y entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero sí nos marca una manera de caminar y que nosotros debemos de tener esa gratitud dentro de nosotros, sabiendo que somos su pueblo. Hemos sido llamados sus hijos, nos convertimos en esos hijos adoptados y por lo tanto tenemos esa herencia que es su salvación, que es esa vida eterna. Pero como creyentes en Él, debemos de manifestar la vida que Él nos pide, el orden que Él nos pide aquí en la tierra. Como hijos de Él, como creyentes en Él, como discípulos en Él. Entonces yo quiero que usted tenga esto en su corazón. Dos cosas. Uno, que por amor el Señor lo salvó a cada uno de nosotros. Por gracia y misericordia nos llamó y nos salvó. Tomó nuestro lugar en esa cruz que nos correspondía por estos delitos y por los pecados, sí. ¿Para qué? Para tener una vida eterna y no tener una muerte eterna. Ha sido por amor. Entonces cerremos nuestros ojos y pensemos un momento. ¿Puede cantarla usted? Porque es por amor y por gracia lo que Él hizo para su vida. Porque Él te apartó como su hijo, como su hija. Y Él quiere lo mejor para tu vida. Porque Él te ama, simplemente Él te ama.
Gracias, Señor, por amarnos, por entregar tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros estar muertos en delitos y en pecados, mi Dios, a pesar de separarnos de ti, a pesar de vivir en este mundo, en este sistema, tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos has dejado tu palabra como una guía, como un testimonio, como una luz en nuestro diario caminar, Señor. Yo te pido, mi Señor, que tú hables a nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestro corazón. Llámanos, Señor, a ser más como tú cada día, a convertirnos en discípulos, en hijos dignos de ti, Señor. Que tú veas nuestro corazón, que tú veas nuestros pensamientos y que nos ayudes a perfeccionar, como dice este canto, cada día nuestra vida. Que nos ayudes a dejar las cosas que debemos de dejar, las cosas o las amistades que debemos de alejarnos. Ayúdanos, Señor, a eso, a tener esa fortaleza. Tenemos a tu Espíritu, tenemos el poder tuyo en nosotros, tu mente, Señor, en nosotros, que nos ayuda a cumplir tu palabra. Pero, mi Dios, llámanos, quita toda venda que podamos tener en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Fortalece nuestra vida cada día, Señor. Sana nuestro corazón, sana nuestros pensamientos, sana nuestro cuerpo, mi Dios. Revélate a nosotros quizá en esas áreas todavía un tanto oscuras que no hemos cedido a ti, que no te las hemos entregado. Ilumínanos, mi Dios. Solo tú tienes el poder, solo tú tienes, Señor, la manera y la forma, Señor, de hacerlo. Porque tú nos amas, porque tú nos conoces. Porque tu amor es perfecto y es infinito para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu amor infinito para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque conoces nuestro corazón, conoces nuestro caminar, conoces nuestro día a día, Señor. Cada día queremos ser más como tú, mi Dios. Cada día, Señor. Queremos conocerte más. Queremos que tú transformes nuestra vida.
que transformes nuestra forma de pensar. Que tu palabra sea implantada en nuestro corazón y que sea esa semilla en nosotros y que los frutos sean dignos de ti, Señor. Sean dignos de ti. Límpianos cada día, Señor. Y gracias por tu salvación. Gracias por esa vida eterna que tú nos has dejado, que nos has regalado, Señor. Gracias por ello. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Amén y amén. El Señor es bueno con nosotros. Todos los días es bueno con nosotros. Y su misericordia es nueva, dice, cada mañana. Su fidelidad es, Él es fiel para con nosotros. Él es fiel a su palabra. Y sus promesas, Él cumple cada una de sus palabras en nuestra vida. Así que démosle gracias a Él por ello. A ustedes que se conectaron con nosotros, los despedimos, los esperamos la próxima semana también a las 10 de la mañana.